¿Cómo están? Mi nombre es Jairo Roque, soy estudiante de periodismo de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la obra Travesuras de la Niña Mala del autor Mario Vargas Llosa, publicado en el 2006. Primero hay que recordar que Mario Vargas Llosa es nuestro premio Nobel de literatura, él es peruano de nacimiento, y en esta novela Travesuras de la Niña Mala, él explora una historia de amor y obsesión que atraviesa décadas y diferentes acontecimientos que luego voy a detallar. Y esta historia se da cuando el mundo tiene diferentes cambios, transformaciones sociales, políticas, culturales bastante profundas. Y es en esta novela que se representa una obra bastante sensible del autor y que emocionalmente da una reflexión sobre la fidelidad del deseo de tener el anhelo que queremos profesionalmente, el anhelo que queremos como estatus social, y cómo esto se enfrenta a un mundo cambiante y finalmente cómo nos vamos sintiendo en nuestro interior. Vamos a ir directamente a lo que concierne a la obra. Por ejemplo, este relato aborda la historia de Ricardo Somocurcio. Él es limeño y desde joven sueña con vivir en París, ¿no? Él conoce en su adolescencia en Miraflores a una adolescente y él queda flechado. A ella la conocían como la Chilenita y es la famosa Niña Mala, cuyo nombre verdadero finalmente nunca se llega a saber del todo. Ella luego va teniendo diferentes identidades y eso ya le voy a relatar en unos momentos. Ahora, desde el primer encuentro él se cree embelesado, hechizado de amor, y a lo largo de los años la encuentra y la reencuentra en diferentes etapas. Por ejemplo, la primera fue en París, donde ella aparece con la identidad de una revolucionaria Madame Arnaud. Luego aparece en Londres y ella se encuentra casada con un poderoso millonario. Más tarde se la encuentra nuevamente en Tokio, bajo otra identidad. Y finalmente, ya casi al finalizar la obra, se encuentra con ella en Madrid, donde se da el desenlace de la historia. Y se ve que cada vez la Niña Mala aparece de una forma, de otra, cambia de nombre, de vida. Mientras que Ricardo, fiel a su amor, la acepta en todas las formas sin importar su cambio. Ahora, la acción se desarrolla entre los años 50 y fines de los 90. En escenarios como Lima, como París, como Londres, como Tokio, como Madrid. Vamos a hacer ahora un análisis connotativo de la obra. Primero vamos a hablar del tema principal. El tema principal sin duda es el amor incondicional y que termina siendo destructivo. Porque en la novela vemos a un Ricardo que ama sin condiciones, no le importa nada y que finalmente quiere satisfacer los apetitos de su niña mala. Se entrega plenamente y es consciente que también sufre. Por ejemplo, una cita que había separado para compartir es la siguiente: ella era mi enfermedad incurable, era ella mi droga, mi condena y mi delirio, ¿no? Eso lo dice en el capítulo 10, ¿no? ¿Qué tal muestra, no? Este amor obsesivo se muestra pues como una forma en la cual Ricardo muestra su fidelidad a la niña mala, pero que finalmente no logra evolucionar emocionalmente, se queda siempre estancado en su primer amor. Nunca se ve que se relaciona con otra persona, que ama a otra, no, siempre la niña mala. Otro tema es la metamorfosis de la identidad, porque la niña mala adopta diferentes posturas, identidades, su vida depende de un constante de adaptarse, ¿no? Para poder sobrevivir en realidad. Una cita que separé sobre esto es que no he tenido más remedio que inventarme muchas veces para no desaparecer, dice esto en el capítulo 8. O sea, ¿qué quiere decir? Pues de que ella adopta las identidades porque necesita subsistir y de esa manera ha ido escalando socialmente. Ahora, también ella muestra cómo va el mundo globalizado, cambiando, y que no solamente ella, sino algunas otras personas también de otra manera tienen que evolucionar para adaptarse a este mundo. Otro tema es el éxito social versus la plenitud personal. Porque, por ejemplo, Ricardo quería vivir en París. Quería ser traductor, vivir sencillamente, y finalmente lo logra, pero no es feliz, porque no tenía a su niña mala con él. Y por otro lado, la niña mala quería pues tener lujos, tener una posición, y parece que lo consigue en momentos, pero tampoco es feliz. Entonces logran lo que querían, pero finalmente nunca son correspondidos del todo. Hay una cita, por ejemplo, que tengo aquí separada, es: ella llegó a donde quería, pero siempre parecía ausente, como si todo le perteneciera a otra.
¿no? Esto está en el capítulo 12. ¿Por qué lo dice? Porque evidentemente se salió con la suya, tuvo lo que quería, pero tenía ese vacío, o sea que realmente no se sentía satisfecha y que de repente era una identidad que no le pertenecía, pues, ¿no? Ahora, hay que entender que hay mucho simbolismo también en la obra, ¿no? El simbolismo, perdón, que es la búsqueda del sentido, de no solo tener esa habilidad económica, sino sentirse pleno, pero que finalmente pues en París reflexionan lo siguiente, ¿no? Dice, me sentía como una sombra más entre las miles que cruzaban los bulevares, ¿no? Esto lo dice en el capítulo 4, o sea, no se hallan, y supuestamente era su sueño, lo que quería, estar en París, pero no encuentra la felicidad. Vamos a ver el estilo narrativo y los recursos literarios. A ver, primero la obra es escrita en primera persona, porque la novela tiene una forma de escritura como confesión, ¿no? Como que Ricardo te confiesa sus sentimientos y tiene al lector como muy cercano. También puedo hablar de la progresión episódica. ¿Qué es eso? Que cada encuentro con la niña mala son como episodios, ¿no? Un episodio pues se le encuentra en París, otro episodio se le encuentra en Madrid, en Tokio. El simbolismo, que ya le había mencionado anteriormente, que es que la niña mala representa al deseo inalcanzable. París es el tema del ideal romántico que finalmente pues termina siendo frío, un lugar porque nunca se logra cristalizar el gran amor, ¿no? Siempre hay mucho desamor, mucho desencuentro. Y la novela genera una intertextualidad sutil, ¿no? Porque hace referencias a una obra como la de Madame Bovary en el siglo XIX, Ana Karenina, porque también habla de sueños románticos que terminan en tragedia. Ahora, hablando de la relación con el contexto histórico-social, Vargas Llosa está poniéndonos una historia donde habla de Ricardo y la niña mala en momentos históricos claves. Por ejemplo, tenemos la Revolución Cubana y ese entusiasmo juvenil de revolucionar el mundo, de hacer grandes cambios sociales. Tenemos el fracaso de los grandes proyectos políticos de los años 70, se menciona de ello. La expansión de un capitalismo globalizado, que ahí comienzan a hablar de cómo todo se compra, hasta las relaciones humanas, las relaciones personales, todo tiene precio. Y la niña mala, que inicia su escalada social y es una reflexión como que búsqueda del éxito, ¿no? En un mundo inestable que te genera el éxito, pero tienes que traicionar tus principios, tus afectos y muchas veces tus raíces. Haciendo una reflexión periodística, ¿no? Esta obra es clave porque nos muestra, por ejemplo, cómo en la obra Travesuras de la niña mala hay muchos aspectos periodísticos interesantes. Por ejemplo, una observación aguda de la realidad. Vargas Llosa comienza a retratar de manera detallada cómo es la vida en Lima, cómo es la vida en París, cómo es la vida en Tokio, cómo es la vida en Londres, ¿no? Porque cada ciudad tiene su particularidad, cada persona que habita en estos lugares tiene sus propias características. Por ejemplo, les podría comentar que en Londres, cuando citan a Londres, todo parece como que corre bajo una neblina de indiferencia, ¿no? Una indiferencia, habla más de la puntualidad, ¿no? Eso está en el capítulo 7. Y sobre el aspecto de la ética y fidelidad, que también lo puedo comparar con el periodismo, hay un tema, ¿no? Ricardo es fiel a su niña mala, al amor que le tiene a la niña mala. Y eso lo podríamos comparar con el tema del periodismo, porque uno es fiel a sus principios periodísticos, a informar con la verdad. El periodista tiene que ser fiel a eso. Sobre la narración humana de los procesos históricos, hay diferentes cambios políticos que se abordan en los diferentes discursos y que de una u otra manera pues estos afectan a los personajes de la obra. Y esto nos haría pensar que también es una especie de crónica social por momentos la obra, y nos enseña cómo hay una empatía y una observación minuciosa sobre aspectos fundamentales que se ven tanto en la literatura como en el periodismo, ¿no? Es como una especie de cronista Vargas Llosa aquí. Bueno, espero que les haya servido esta información. Yo les agradezco por su tiempo y para concluir quiero decirles que la obra Travesuras de la niña mala es una novela que nos habla de diferentes contradicciones humanas, ¿no? La búsqueda del éxito, de la identidad, del sentido. Mario Vargas Llosa ha logrado retratar cómo en un mundo constante de muchos cambios
de emociones bastante profundas, sigue marcando nuestra vida con muchas decisiones. Yo les invito a leer esta interesante obra y seguir deleitándonos de la magnífica pluma como es de nuestro autor peruano, quien en vida fue Mario Vargas Llosa. Será hasta otra oportunidad. Permiso.